Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están pasando este viernes? Ya la puerta del fin de semana. Aquí estamos empezando en foco, como siempre, después de las 13 hasta las 14, hoy con casi 18 grados. No nos podemos quejar, ¿no? Estamos en invierno, 18 grados casi de temperatura. Es una linda tarde, no llueve. Viene un muy buen fin de semana. Rápidamente te voy a contar, tenemos un gran programa preparado para hoy. Te voy a contar los temas que vamos a poner en foco, poner bajo nuestra lupa. Primero, fentanilo contaminado. Habrás escuchado hablar esta semana, es uno de los grandes temas. Me parece que va a ser uno de los temas, uno de los escándalos históricos en área de salud. Histórico, porque la justicia ya ha comprobado que hay muchas muertes producto de que le suministraron una ampolla de fentanilo que estaba contaminado. ¿Qué es el fentanilo? Enseguida voy a charlar con un experto porque quiero hablar del tema, no del fentanilo contaminado, porque el fentanilo, la droga en sí no es mala. El tema es que estaba llena de bacterias. Y después hablaremos también de este señor Ariel García Furfaro, al que hasta su mamá lo mandó bajo el camión en la declaración en la justicia hoy. Enseguida charlamos de eso y también vamos a estar con las víctimas, con ese costado tan doloroso de esta historia. Vamos a hablar con un familiar de una de las víctimas. Hasta ahora hay 96 personas sospechadas de que murieron, no porque estaban graves o porque estaban en terapia intensiva, sino porque le suministraron estas ampollas de fentanilo contaminado y eso, provocó la muerte. Tal vez se iban a morir más adelante, no lo sabemos, una semana después, por el problema que tenían. En este caso fue el fentanilo. Y hay sospecha de más casos. Ese es un tema, enseguida nos metemos con esa historia, pero después charlaremos también de lo que se viene, que son las elecciones. Estamos a un par de semanas nada más de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que el que nos está escuchando en la provincia de Buenos Aires o nos está viendo en septiembre, el 7 de septiembre, se vota. Votan en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el gobernador de la provincia, ¿qué hizo? Adelantó las elecciones. Las despegó de las nacionales que son en octubre. Bueno, voy a hablar con un encuestador, quiero saber todo sobre los números que circulan hasta ahora. ¿Y cuánta gente irá a votar? Porque esta es una de las grandes preguntas. Bien, nos presentamos y arrancamos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Protege tu futuro, tu casa, tu negocio, tu familia. Todo lo que construís merece respaldo legal. Consultá a un escribano y garantizá la seguridad jurídica en cada documento que firmás. Legalidad, transparencia y confianza. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Bueno, muy bien, arranquemos con la historia que nos está dejando este escándalo que es el fentanilo contaminado. Vamos a hablar de esta droga, de este calmante fuerte, no sé si lo dije bien, pero está en línea el doctor Carlos Damín, que es nada más y nada menos que el jefe de toxicología del Hospital Fernández, médico y científico, profesor también de toxicología. Gracias, doctor, por atenderme, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda, doctor? Bueno, a ver, nosotros interesados en conocer la parte, a ver, ¿cómo le digo?, científica de todo este escándalo que ha derivado en nosotros titulamos los periodistas, fentanilo contaminado. ¿Pero qué es el fentanilo? A ver, empecemos por ahí. El fentanilo es una medicación muy noble, usada hace por lo menos 40 años en el país y en el mundo. Se utiliza básicamente con tres funciones, como analgésico, como anestésico
y como sustancia para producir sedación. Cuando alguien, por ejemplo, en una terapia intensiva o en una terapia neonatal hay que conectarlo a un respirador artificial porque está, por ejemplo, en un coma inducido, que son palabras que Sí, la sí, gente sí. normalmente conoce, hay que sedarlo. Para sedarlo se usa fentanilo. En una anestesia, cuando a alguien hay que dormirlo porque hay que operarlo, se utiliza fentanilo con otras medicaciones, pero el fentanilo se utiliza todo el tiempo, pero no es una medicación de venta en farmacias, es decir, es una medicación exclusivamente de uso hospitalario, de clínica o sanatorio, pero Sí, digamos que es sí. hospitalario su uso. Nadie puede ir con una receta a una farmacia a comprar fentanilo porque no tiene ninguna indicación para algo que no sea bajo una supervisión y una administración exclusivamente médica. Claro, claro. Que, por ejemplo, es lo mismo que la morfina. ¿Es más o es menos? Pertenece a la misma familia que la morfina, igual que el tramadol, Sí, pero es muchísimo más potente que la morfina. claro, claro. Cuando usted empezó a escuchar, doctor, que había gente que, bueno, le habían suministrado fentanilo y había muerto, ¿qué es lo primero que le vino a la mente? Usted que es de ese palo, ¿no? De toxicología. Bueno, la verdad es que nos vino, usted sabe claramente que la información llegó como demorada, porque en realidad las Claro, primeras muertes que ocurrieron por esto del fentanilo no se le atribuyeron al fentanilo. Tenemos que pensar que el fentanilo, el problema no fue el fentanilo, sino que el fentanilo producido en un laboratorio y en determinados lotes, claro. imaginémonos que cada lote tiene Sí, sí. 150.000 ampollas en una producción, por ejemplo, por decir un número, eh, cuando se le administraba, la muerte no era inmediata, sino que esto terminaba generando una infección que es Sí. muy común en un hospital y que entonces los médicos lo que advertían era que tenían una infección nueva en el paciente, que seguramente estaba enfermo por otro motivo, por ahí tenía una cirugía, por ahí Claro, había tenido un claro. accidente, un politraumatismo y como lo tenían con un respirador le estaban dando fentanilo y resulta que ese paciente que por ahí tenían hacía 10 días, 12 días, 15 días en coma adentro de una terapia intensiva y le daban ese fentanilo, lo que empezaba a ocurrir es que era un día, 2 días o 3 días después se infectaba. Y se infectaba con algo que muchas veces la gente se infecta dentro de un hospital, un sanatorio. Entonces nunca le atribuían al fentanilo, era se nos infectó y por ahí si se producía la Ah, muerte se estaba produciendo por claro, esa infección claro, pulmonar. claro. Bueno, hasta que se encuentra que resulta que ese germen se lo estaban inoculando cuando le estaban inoculando fentanilo, se llevó un tiempo más Sí. largo. Hay, Bueno, ahí fue cuando el ministerio, a través de la ATMAT, sí, ordena sacar de circulación lo que queda sin usar de los lotes determinados de ese laboratorio, de ese fentanilo, sí. y entonces se empieza a buscar para atrás, ¿no? La justicia que dice, bueno, a ver, este producto se salió al mercado, es decir, se distribuyó en los sanatorios y hospitales desde la empresa en el mes de noviembre, octubre, no Sí, sé sí, el exactamente año cuál es la pasado. fecha, y a partir, miran, bueno, ¿cuántas personas que recibieron ese fentanilo fallecieron producto de una infección por Klebsiella? Y entonces empezaron a conectarlo con el fentanilo. Pero en realidad esto Mm. fue el motivo porque la gente no se moría por el fentanilo, sino por Claro, las claro. consecuencias de lo que había Eh, junto con el fentanilo en las Ahora ampollas. hablamos de esas bacterias, pero usted en el Fernández, por ejemplo, no tuvieron partidas de este fentanilo No tuvimos, contaminado. No. no, definitivamente no tuvimos en el Fernández estas ampollas de este laboratorio. Nosotros hemos usado medicamentos de ese laboratorio, pero no fentanilo. Claro, Y bueno, otras medicaciones no han tenido este problema. claro. Me recuerdo de tanto hablar del tema que hay una bacteria que se llama Klebsiella, ¿no? Klebsiella es. Que Exactamente, estaba dentro de Klebsiella. esas ampollas. Exactamente, ese era el problema, que las ampollas no estaban estériles y entonces junto con el fentanilo iba un alien, que es Claro, tremendo, sí, esta sí. bacteria que no tenía que estar, porque las ampollas obviamente la empresa y la supervisión de la ATMAT deben garantizar que son, Claro, sobre todo cuando claro. son ampollas que van a ser introducidas en forma directa dentro de una vena, Sí, por lo tanto
tiene que garantizarse la calidad y dentro de la calidad es la esterilidad, ¿no? De ese material que se inyecta. Un médico, doctor, usted que es médico, agarra una ampolla de fentanilo y la mira así, si hay una bacteria no se ve, no es que lo puede determinar así nomás, ¿no? Absolutamente no, porque ni siquiera tienen turbidez. No, las ampollas están en la ampolla, pero no generan ningún tipo de alteración en la visibilidad de la ampolla. Claro. ¿Y qué grado o qué gravedad tiene Klebsiella u otra? No me acuerdo de la otra bacteria que había. Sí, son dos. La de importancia médica es la Klebsiella, básicamente, que es la que básicamente genera una neumonía muy, muy grave y que además es muy resistente a los antibióticos. Entonces, bueno, por eso el Cuerpo Médico Forense en el último informe dice que en realidad, si bien no causó la muerte directa, el fentanilo con esta Klebsiella contribuyó en la muerte de varios de las historias clínicas analizadas. Claro. ¿Ha escuchado historias en el tiempo, doctor, usted que es especialista en temas de toxicología? ¿Ha escuchado historias de este tipo que pueda pasar? Que tanta gente se muera. Sí, no de esta gravedad claramente, pero usted por ahí, usted es un poco más joven, pero se puede acordar de lo que fue en el año 92 el propóleos. Sí, que fue claro. algo parecido, Mendoza, producto de, en aquel momento, después la justicia determinó que había sido un sabotaje, que le habían agregado una sustancia tóxica a un jarabe de propóleo que producía un laboratorio, que fue una situación parecida, y que, si mal no recuerdo, fueron 24 los fallecidos. Mire, yo he visitado algunos laboratorios, ¿no?, en esta función de periodista, y yo lo que he visto es como que es una cosa tan aséptica, un laboratorio, uno entra a ver, y después vi las fotos de estos laboratorios, el HLB Pharma, Ramallo, las fotos de lo que era adentro, que evidentemente no había ningún control, no había ningún cuidado para producir medicamentos. No sé si vio las fotos de estos laboratorios. Sí, las he visto, pero bueno, la verdad que confiaba por lo menos mucho en el trabajo que hacía la ADMAT. La ADMAT ha hecho muchas inspecciones, de hecho entiendo que hay muchas de los últimos meses. Bueno, con lo que digamos que es la ADMAT la que tiene el rol de contralor, de supervisión y de asegurarse que lo que llega a la población, porque uno confía en que uno pone su vena y confía en lo que los médicos, los enfermeros van a suministrar, tiene toda una trazabilidad que nos garantiza que no nos va a enfermar, sino que nos va a curar. Claro. No, el tema de los controles de ANMAT, la verdad que eso va a ser otro motivo de investigación. La justicia ya está investigando, porque evidentemente había inspecciones desde que cambió el gobierno. Varias inspecciones se habían hecho en estos laboratorios, habían detectado serias deficiencias, pero ¿cómo seguía funcionando? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si había tantos problemas. La ANMAT también tiene poder de clausura, claramente. Y evidentemente no lo habían hecho, ¿no? Muy bien, estamos charlando con el doctor Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández. Queríamos conocer la otra cara de esta historia que realmente nos tiene a todos muy preocupados, que es la gente que se muere porque le dieron algo por el cual no te tenés que morir, ¿no? Discúlpeme que le hago una mínima corrección. Dejé de ser el jefe del servicio de toxicología hace un año que soy el director del hospital. Perfecto. Si bien soy toxicólogo... No, lo bajé. Perdón, doctor. Ahí lo modificamos. El servicio de toxicología es mi orgullo. He sido el jefe por 19 años e integrante de ese servicio en los últimos 34, así que es mi orgullo, pero bueno, desde hace un año soy el director del hospital. Director de un gran hospital, al cual le tenemos mucho respeto, como el Hospital Fernández. Le mando un saludo. Gracias, doctor Damín. Un abrazo muy, muy grande para ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, el director del Hospital Fernández, entonces, charlando con nosotros a propósito de este tema que hoy empezamos a poner bajo la lupa. Ponemos en foco el tema del fentanilo contaminado. En un ratito viene un testimonio que es doloroso, ¿no? Que es escuchar a la familia de los que se murieron porque les dieron fentanilo contaminado. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce.
Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Edesur ponemos el foco en lo importante. En vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía. En nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando. En la atención para cuando todo funciona y también cuando no. Siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. $13:22 minutos. Es una tarde muy linda la que tenemos sobre Buenos Aires. Estamos aquí haciendo En Foco, nuestro programa que dura 1 hora hasta las 2 de la tarde. Todos los viernes aquí en Ecomedios estamos hoy poniendo en foco el fentanilo contaminado. Recién escuchábamos a un experto, el director del Hospital Fernández, que nos hablaba de qué es esta droga, ¿no? La droga en sí no mata. Lo que mata es el mal trabajo que hicieron en este laboratorio, que es lo que está investigando la justicia, en el laboratorio HLB Pharma, en el laboratorio Ramallo. La justicia hoy ya escuchó a Ariel García Fulfaro. Ya había declarado su mamá, a sus hermanos, que están todos presos. Todos dijeron que la responsabilidad es de él. Este era el señor con los contactos políticos, el que había comprado estos laboratorios. Había empezado como un verdulero, mirá vos, ¿no? Lo que es las vueltas de la vida, cómo había ido creciendo. Hoy trascienden datos respecto a que apareció, por ejemplo, un señor, un jubilado, como prestanombre, como presidente de una de las sociedades. Esto lo ha confirmado la justicia. Hay un mecánico que también firmó documentos a pedido del empresario. Me pagaba en negro, le dijo el mecánico al juez, el juez que está investigando. Así que fíjate vos todo lo que había detrás de este laboratorio, que además no cumplía con las reglas mínimas de limpieza. Era bastante sucio todo lo que se ve, lo que empezamos a ver ahora nosotros con las fotos que por lo menos están circulando de estos laboratorios. Y vuelvo a poner el punto sobre la ANMAT. La ANMAT es el organismo que controla y había hecho varias inspecciones al HLB Pharma y a Ramallo, había detectado graves deficiencias, pero nunca lo clausuró. Entonces el laboratorio seguía produciendo. Muy bien, vamos a saludar a Alejandro Ayala, que es hermano de Leonel, una de las víctimas del fentanilo. Alejandro, gracias por atenderme, buenas tardes.
¿Qué tal, Darío? Gracias nuevamente por la invitación y bueno, te escuchaba y realmente te llena de rabia todo lo que decís y bueno, esta semana llena de información, de contenido, de todo para bueno, ver cómo encamina todo esto a per se de ver qué decide Kreplak sobre el tema de la causa. Sí, señor. ¿Ustedes tienen información como familiares de víctimas? ¿La justicia les va contando qué está haciendo o todavía no? Sí, nosotros tenemos el asesoramiento por nuestra abogada Adriana Francese, que viene siguiendo muy de cerca todo. Ella representa a 13 familias en total en la causa. Pero bueno, lo que es de conocimiento público también es muy certero y muy puntual de cómo operaba este laboratorio. Bueno, puntualmente el tema de las pericias demostraron con alto grado de probatoria, exactitud, que la contaminación del fentanilo se produjo dentro del laboratorio y hubo trazabilidad microbiológica entre los estudios que se hizo en el Hospital Italiano de La Plata, que fue el que detectó este tema, y lo que se registró dentro del fentanilo por el Instituto Malbrán. ¿Y cómo puede ser que siguió funcionando, no? Por eso yo pregunto qué hizo la ANMAT, que descubrió todos estos problemas, pero seguí trabajando, le dijo el laboratorio, ¿no? Seguía haciendo mal las cosas. Sí, totalmente. Sí, el ADMAT en ese sentido dio aviso a diferentes infracciones durante mucho tiempo, pero nunca clausuró, nunca prohibió, nunca tomó una decisión rigurosa para que el laboratorio deje de producir medicamentos, principalmente de estas características como el fentanilo, que es algo muy complejo, y lo que sorprende, los resultados del Malbrán, que informan que los laboratorios implicados, HBL Pharma y Ramallo, violaron todos los procedimientos de producción y no tomaron las medidas mínimas de protección, de cuidados, de las buenas prácticas de la manufactura de estos medicamentos. Realmente es un desastre institucional y principalmente del laboratorio, que bueno, es el principal responsable de este tema. Así es como lo decís. Contame la historia de Leonel, Alejandro. Leonel lamentablemente hoy perdió la vida, el 12 de abril fallece por un cuadro de sepsis generalizada, fallas multiorgánicas. El 4 de abril a él lo operan de una cirugía programada que ya tenía estipulada 20 días antes de un cuadro de pancreatitis, complicaciones de pancreatitis que bueno, lo inducen sí o sí a que él tenga una cirugía abdominal programada para hacer una limpieza. La cirugía salió muy bien, él salió con estabilidad clínica, sin ningún tipo de requerimiento para sostener sus signos clínicos. Se esperaba un pronóstico positivo. 4 días después de su cirugía, él empieza a tener cuadros de fiebre, temperatura alta que no la podían bajar, ya se empezaba a infectar diferentes órganos. No lo pudieron controlar y lamentablemente termina con infección respiratoria severa, con meningitis, con fallas multiorgánicas y termina muriendo el 12 de abril, lamentablemente muy trágico y horrible para nosotros, la familia, ver eso y totalmente inhumano para las personas que recibieron este medicamento. Absolutamente. Y cuando cuando termina esa cirugía y de a poco el cuadro empieza a complicarse, ¿qué les decían los médicos? Nunca se iba a sospechar que era un medicamento que estaba en malas condiciones y le estaba provocando la muerte. Eso es pero inaudito pensarlo. Hasta 4 meses atrás era una locura decirlo. Nunca nadie iba a pensar en la historia de la humanidad que iba a pasar esto, más aún en la época de la tecnología. Así es. Lógicamente se pensaba en una infección intrahospitalaria, producto de una bacteria que no nos pudieron definir en ese momento, y que bueno, que lamentablemente le provocó la muerte porque los antibióticos que estaba recibiendo no podían matar esa bacteria y menos frenar ese cuadro de infección. ¿Y cuándo ustedes reciben la información, no sé si médico o de la justicia, de que acá había habido un medicamento que les suministraron que estaba contaminado? Nosotros en el 24 de abril pido la historia clínica de Leonel completa del Hospital Italiano. Analizándola, viendo lo que había sucedido,
ya teníamos un parámetro de cómo había evolucionado su salud y se le había provocado la muerte, pero el 13 de mayo, cuando nosotros conocimos la denuncia del ADMAT del fentanilo contaminado y la prohibición de su uso, nos acercamos al Hospital Italiano de La Plata, porque Leo tenía la bacteria del fentanilo, la Klebsiella pneumonia MBL, le habían administrado fentanilo y estuvo en el periodo donde se había dado este medicamento contaminado en el Hospital Italiano. El Hospital Italiano no nos dio respuestas, nos omitió, nos encubrió la información. Es un mes después de esa visita al Hospital Italiano, es decir, el 13 de mayo que recurrimos al Hospital Italiano, el 10 de junio confirma la abogada a través del hospital de que Leo había recibido el lote 31.202 de la marca HBL Pharma. Esto está sucediendo, Darío, con todas las personas del país, porque piden historia clínica, no se las dan, sí o sí tienen que acceder a un abogado, no entregan marca, lote, es un desastre, esto es parte de esta crisis. Entonces necesitamos que el Ministerio de Salud de la Nación se responsabilice. Claro, Alejandro, ustedes están viendo entonces comportamientos erráticos de las propias clínicas u hospitales, que evidentemente no sé si tienen que ver con el fondo de la cuestión. A mí me llama profundamente la atención que las instituciones médicas no quieran entregar documentación, menos a la justicia, porque Kreplak tuvo que allanar hospitales para sacar historias clínicas, para sacar marca lote, el ADMA también se negó a entregar la información, el Ministerio de Salud de la Nación nunca alertó por un comunicado o emitió una emergencia dando aviso de esta problemática sanitaria nacional, no activó ningún protocolo de emergencia para las familias, para los hospitales, para esta contaminación bacteriana en las instituciones intrahospitalarias. La verdad, es un desastre, Darío. Y se viene hablando, Lugones no está a la altura de esta situación, Vicio tiene que dejar el cargo ya. Bueno, de hecho hay cambios, en estas últimas horas ha habido cambios en ANMAT, así que el gobierno ha instrumentado cambios. Lo que pasa que eso no quita responsabilidad al organismo, ¿no? Porque si ellos habían hecho inspecciones, cosa que antes no se habían hecho nunca con el gobierno anterior, ¿no? La ANMAT empezó a inspeccionar estos dos laboratorios, descubre serias deficiencias, crítico, dice, estado crítico, recuerdo haber leído el documento, sin embargo deja seguir produciendo. Eso es lo que no se entiende. Sí, acá hay que investigar profundamente cuáles son los funcionarios públicos implicados que miraron para otro lado, mientras este laboratorio operaba de hace años, 2013 operaba hace años y nadie decía nada. Entonces, lo que a mí también me llama profundamente la atención, y de hecho te pregunto, ¿quién se va a hacer cargo de las muertes? Porque el Hospital Italiano reportó el 2 de mayo la denuncia y recién la elevó el ADMAT el 13, 10 días que se estuvo administrando este fentanilo contaminado que tal vez habrá provocado decenas de muertes. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Vicio? ¿Lugones? Nadie dijo nada. Lugones sale a hablar y la verdad da vergüenza lo que dice como funcionario público y gran responsable de un Ministerio de Salud. No, y lloró en cámara, ¿no? Con un compañero nuestro en TN, que fue el reportaje donde él llora. Mirá, si un ministro se larga a llorar, si no tiene otra respuesta, estamos mal, ¿no? Porque él es el funcionario número 1 del área, tiene que dar respuesta, no lágrimas, porque eso queda para ustedes, para toda la familia de las víctimas. Él tendría que haber dado otras respuestas y hasta ahora no las dio. De cualquier manera sigue en el cargo, el gobierno va a hacer algunos cambios, de hecho ya los está haciendo en la ANMAT, pero eso no los exime de responsabilidad, ¿no? Confiamos, Alejandro, en que la justicia avance, ¿eh? Todos veíamos al juez Kreplak, juez federal de La Plata, que además es hermano del ministro de Salud de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, que veíamos que estaba lenta la investigación. Ahora de pronto se ha acelerado, bueno, hay detenidos, están declarando. Yo quiero confiar en que la justicia les va a dar respuesta a ustedes. Sí, igual Darío nos tiene muy extremadamente muy preocupado esta definición del cuerpo forense de la Corte Suprema sobre la concausalidad, porque eso amerita a una responsabilidad parcial, es decir, hay una causa, una relación causal, pero no es exclusivamente. ¿Qué quiere decir esto? De que la administración del fentanilo contaminado
a las personas agravó súbitamente el cuadro clínico y aceleró la muerte. Es decir, que los pacientes estaban graves, ya se iban a morir y se le administró este fentanilo. Se puede atribuir a esa fundamentación y nos preocupa porque eso puede disminuir penas, puede eximir de prisión y puede llegar a confundir la causa. Entonces no queremos acá causabilidad, queremos causa directa. Alejandro, que es hermano de una de las víctimas, se está refiriendo, le cuento a la gente, a la investigación que hizo el cuerpo de peritos de la Corte Suprema sobre algo así como, creo que fueron unas 50 historias clínicas, ¿no? En algunas, en 12, detectó que el suministro de esas ampollas de fentanilo colaboraron con la muerte de las víctimas. En los otros casos parece que no. Eso decís, Alejandro, digamos, que todavía no está claro, y eso puede ser un vericueto por donde se pueda escapar García Furfaro y compañía, ¿no? Totalmente. Hay un gran espacio para que la defensa se pueda fundamentar. 20 historias clínicas se analizaron, Darío. 12, el cuerpo médico forense determina de que agravó el cuadro clínico de la persona y le provocó la muerte. En 4 hubo una relación fortuita. ¿Qué quiere decir esto? De que pacientes con enfermedades terminales como cáncer administraron fentanilo, pero el fentanilo no fue la causa de su muerte. Eso lo descartaron. 4 historias, y las otras 4 es por falta de estudios bacteriológicos, digamos, cultivos o sesgos en los estudios. No se pudieron analizar. Hasta ahora van 20, la semana que viene se estiman 20 más. Claro. Alejandro, ¿ustedes están conformes cómo avanza la investigación? ¿Los familiares, digo? Yo no me confío, Darío, no confío en el cuerpo médico forense, no confío ahora en CREPLAC. Lógicamente mi opinión es subjetiva como familiar, como ciudadano, que demuestre lo contrario. Esperemos que demuestre lo contrario y que le dé una pena máxima a Furfaro y a compañía por esta tragedia que bueno, no tiene precedentes. Estamos charlando con Alejandro, que es hermano de una de las víctimas del fentanilo contaminado. Por último, contame, Alejandro, ¿qué hacía Lionel? ¿A qué se dedicaba? Lionel, un pibe que a los 15 años había empezado una carrera de profesor de música, se recibe a los 25, desde muy temprana edad, 19 años, empezó a ejercer en la docencia como profesor de música. 25 inicia su carrera como licenciado en educación, se recibe a los 27 con honores, estaba becado en la Universidad de la UNCI. Sigue adelante con su carrera, llega a de una escuela en la provincia de Buenos Aires a los 30 años, y a los 32 años, el año que pierde la vida, había concursado y logrado un cargo como inspector docente. Él soñaba con ser ministro de Educación, creía en un país justo, creía en un país que a través de la educación se podían transformar la ciudadanía. Creía en que el mérito era una herramienta fundamental para conseguir nuestros sueños, nuestros deseos. Perdimos una gran joya para la sociedad. Era una persona sana, fuerte, que nos podía haber tocado cualquiera esta situación. Así es. Es irreparable lo que hicieron estas personas, pero bueno, ahora tenemos que dar vuelta a la página y lograr que las personas responsables, tanto de los organismos públicos, funcionarios públicos, como los responsables del laboratorio, paguen por esta condena. Así es muy triste todo lo que contás y la de tantas otras historias que nos estamos enterando de gente que entró por otra cuestión a un hospital y por una ampolla que le suministran termina muriendo, ¿no? Alejandro, te mando un saludo. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca todo lo que pase en cuanto a la investigación, que tiene que avanzar rápido y firme sobre los responsables. Gracias por atenderme. Darío, siempre un placer, gracias. Igualmente. Buenas tardes. Bueno, 13:38 minutos. Vamos a sacar el foco ahora del tema del fentanilo con estas dos caras que vimos de esta historia, y después de que venga la pausa nos vamos a meter en el tema político, a las encuestas. Vamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sale un destino único? Sale Catamarca con Travel Sale. Vení a conocer la provincia de la que todos hablan.
Del 25 al 31 de agosto, Catamarca está en Travel Sale. Catamarca, hermosa por naturaleza. Visit Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, muy bien, 13:39 minutos, tenemos aquí en Buenos Aires una tarde hermosa, te dije, 20 grados ya, 29 la temperatura, muy lindo, ¿eh? Ya llega la primavera de a poquito. Bueno, en septiembre sabés que en la provincia de Buenos Aires hay que votar, los que viven en provincia de Buenos Aires tienen que votar, hubo allí una decisión, una jugada estratégica del gobernador de la provincia, Kicillof, de despegar las elecciones provinciales de las nacionales, cosa que creo que no pasó nunca en la vida. Y pese a los consejos, a los pedidos que le había hecho en aquel momento Cristina Kirchner, Kicillof lo hizo. Y entonces ahora hay que votar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya sabes los candidatos. Después de octubre votamos a nivel nacional. Ya las principales fuerzas tienen sus candidatos. Por supuesto que hay heridos que han quedado, que ahora esto se ve en el Congreso, ¿no? Con estos proyectos que aparecen ahora en tiempos electorales y diputados o senadores que estaban de un lado y ahora aparecen posicionados de otro. Quiero saber números, quiero ver cómo está la historia desde el punto de vista de las encuestas, los trabajos que hacen los expertos, como Gustavo Córdoba, como ustedes lo conocen porque es un muy respetado, y lo veo a Gustavo, encuestador, que siempre su trabajo demuestra que lo hace muy bien porque le ha pegado en varias oportunidades. ¿Qué haces, Gustavo, tanto tiempo? Darío, qué placer. Vos sabés que nos conocemos hace tantos años que sí. Es un placer para mí estar con vos compartiendo este mediodía. Y sigo tus trabajos y sé que lo haces muy bien y por eso hoy te quiero convocar para que charlemos un poco a ver qué estás viendo con estas elecciones que se vienen, las primeras, las de septiembre y las nacionales. Básicamente, un clima de mucha paridad en la provincia de Buenos Aires. Antes, déjame decirte dos cosas. Sí. La última vez que se votó de manera desdoblada los cargos provinciales de los nacionales fue en el año 1948. Hace casi 100 años. ¿Sí? Más de 80. Mirá entonces, vos. Primera cosa, es una rareza de lo cual no estábamos acostumbrados. Y el votante, bueno, va a tener que, el votante bonaerense, concurrir a votar en septiembre y en octubre, lo cual le pone un manto también a la cuestión de la participación electoral, porque vos sabés, Darío, que antes el voto bronca lo hacíamos basándonos en la suma del voto blanco más el impugnado. Claro. Hoy, el nuevo voto bronca, la nueva modalidad es el ausentismo electoral, así que probablemente tengamos en ambas elecciones un alto grado de ausentismo. Yo te diría, como especialista, si vos me decís que vota el 60%, te firmo ya. Mirá creo vos. Que va a ser muy poco probable que lleguemos a esa cifra. Eso se viene viendo en otras elecciones, ¿no, Gustavo? Porque ya en Santa Fe, viste, en otras provincias que votaron, la gente no va a votar. Lo que pasa es que si analizamos los incentivos que le da la política en general a los votantes, fíjate, tenemos un contexto de recesión económica notable, que impacta en nuestra vida cotidiana de una manera determinante. Claro. Agregale el clima de violencia política inusitada que vivimos hoy los argentinos, esta elección no le cambia la vida a nadie, salvo a los que son electos. Entonces, fíjate, se da una circunstancia muy notable de que yo me paro del lado de la gente que te dice que no tiene elementos para salir y votar masivamente. Ahora, eso no significa que el bonaerense no sepa lo que hay que votar. Puede ser que haya todavía un nivel de desconocimiento importante de que si se vota, qué se vota, por qué se vota, etcétera. Pero creo que en las tendencias de lo que uno está viendo en los estudios hoy, uno puede ver que primero son 8 elecciones. Va a ser difícil promediar en una sola. Y todos, acordate de esto, todos van a ver un motivo para festejar después de la elección. Mira vos. El que gana y el que pierde, los dos festejan. Sí,
No importa. Entonces, lo que sí te voy a decir que en términos de promedio provincial, las 8 elecciones estarían dando una pequeña luz de ventaja para el peronismo. Ah, sí. Y este es un dato insoslayable, porque vos recordarás meses atrás, el gobierno se ufanaba de que iba a arrasar en la provincia de Buenos Aires, y creo que eso ya es una idea que quedó en el olvido. Va a ser una elección muy pareja. Sí. Te diría, la determinante va a ser la sección primera. La primera, allí, claro, acá en la zona primera, norte, la ventaja que el alcalde, el actual intendente de 3 de febrero le saque a Catopodis, sí. Valenzuela, es determinante. Es decir, nosotros hoy tenemos una mínima ventaja a favor de Valenzuela, 2 puntos. 2. Mira, 2 puntos. 39 a 37 en la sección primera. Sí. Entonces ahí yo te diría que lo de la tercera pasa a ser también relevante, la distancia que le saque la actual vicegobernadora de la provincia al mal candidato, a mi criterio, de los libertarios, el comisario Bondarenko. Desconocido por lo menos, porque no lo conoce. Pero además, Darío, poner de candidato a un comisario de la bonaerense, yo te diría, lo hubieran pensado 2 veces, hubieran evaluado un poquito. ¿Por qué decís? Porque el tema de la inseguridad es un tema que preocupa, ¿no? Sí, pero no es tan lineal, y la historia de la policía bonaerense, vos sabés que tiene ahí algunas cuestiones medias un poco transparentes, ¿no? Entonces, ahí veo una dificultad para Bondarenko. Sí. Encima tiene condiciones histriónicas que no sé si son las adecuadas para este tipo de elección, porque fíjate, las licencias de la intolerancia política se la conceden a Milei, no a los imitadores de Milei. Claro. Tal cual. ¿Y qué diferencia tenés en la tercera ahí, entre la vicegobernadora y Bondarenko? Pisos de 15 puntos a favor del peronismo. Por eso te digo, es una ventaja. Esa mala elección del candidato puede hacer trastabillar los planes que tenían los libertarios antes de conocerse el perfil de los candidatos. Entonces, la pequeña diferencia, o por ahí se extiende o por ahí no, que saque Valenzuela, más el resto de la provincia, que no sé cómo lo tenés, el resto, las otras secciones. Mirá, yo te diría, pensar la provincia, un buen resultado para el peronismo sería ganar solo la tercera y perder las otras 7, pero con lo que sacan la tercera, le alcanza para tener un promedio ganador en términos provinciales. Claro, pero ahora, tampoco podemos descartar, y escuchá bien, Darío, esto que te va a interesar, tampoco podemos descartar que el peronismo gane 3/4 de las secciones electorales que están en disputa. 3/4. Porque el margen es mínimo. Claro. El margen es mínimo. En la octava, en la segunda, en la cuarta. Escuché a alguien del gobierno que decía: no nos interesan tanto la cantidad de votos que saquen, sino que ganemos secciones, esto que vos decís, ¿no? Por ahí, si el gobierno logra ganar en 7 de las 8, ¿puede tener más diputados? ¿Puede captar más diputados? ¿Sumar diputados? Depende del resultado final, porque viste que se reparte por DONT. Las diferencias son significativas a la hora de la repartija electoral. Sí, déjame decirte que antes de esta elección vamos a tener a Corrientes, que vota gobernador, una semana antes de Buenos Aires. Sí, señor. Allí, déjame decirte, las expectativas del gobierno son malas, porque pueden salir cuartos con un dígito, ¿no? Su candidato a gobernador. Así que esto también puede impactar en la elección bonaerense, o al menos quitarle algún tipo de chance a los libertarios. Y después está octubre, que déjame decirte, Darío, octubre no va a ser un paseo para el gobierno, ¿no? Esta semana ha sido muy trágica para el gobierno en términos de silencios políticos. Sí, señor. Y esto, lo que hoy estamos evaluando es el grado de impacto. Así, no creo que el gobierno haya podido evitar que esta semana, con todo lo que ha sucedido en el Congreso, con el tema de las denuncias de coimas, etcétera, no creo que el gobierno haya salido indemne de esta situación. Así que la semana próxima vamos a tener quizás algún dato un poco más significativo. Veía al presidente en estas horas que está diciendo que él habla de un resultado arrollador para octubre, dice, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta todas estas cosas que yo pondría en el debe, Gustavo, y por ahí en el haber del gobierno pongo la inflación que está controlada, digamos, la macro. Pero yo no sé si la gente hoy registra eso. ¿Vos qué ves ahí? Yo te diría con mucha
mucha sabiduría devenida de un aprendizaje de 30 años. Nadie gana hasta que gana y nadie pierde hasta que pierde. Claro. Sí. Es cierto. Porque después viene la sorpresa, ¿viste? Cuando vos te autodeclamás ganador absoluto, ganador por absoluta mayoría, que vas a arrasar, y después viene la sorpresa de la derrota, bueno, este gobierno que está en afecto a ver la lectura de los mercados, yo no sé si está en condiciones de soportar una mala lectura de los mercados después de la elección bonaerense, por ejemplo. Y te pregunto por esta tercera fuerza que armaron los gobernadores. Gustavo, ¿qué ves? ¿Esta gente se queda en el medio? ¿Logra en algunas provincias como Córdoba, por ejemplo, logra hacer pie? No solamente hacer pie, sino mejorar el porcentaje que sacó Schiaretti en la elección del 2023, en la primera vuelta. Y además, déjame decirte que puede ganar Córdoba. A ver, Darío, vamos de vuelta. Sí. Córdoba fue la provincia que le dio el mayor porcentaje favorable a Milei en el balotaje. Sí, señor, es una provincia antica. Estamos absoluta, hablando... ¿no? Claro, pero a ver, Schiaretti es una figura central de la provincia de Córdoba. Sí. Y tenés que ganarle a Schiaretti. Yo creo que Schiaretti gana esta elección de manera clara. Entonces, digo, de Córdoba va a venir una derrota. Sumale derrota en provincia de Buenos Aires. Probablemente derrota en Santa Fe. Bueno, ya estamos hablando de que las provincias centrales le van a dar malas noticias al gobierno de Milei. Entonces yo diría, en este punto, no hay que ser tan soberbio de creer que vos vas a ganar todas las elecciones porque solamente vos lo declarás en una oportunidad, sino que la realidad es cambiante, el contexto cambia, la economía es el factor determinante y hasta acá el gobierno ha controlado la inflación, pero ya dejó de ser la inflación el factor determinante del apoyo al gobierno. Hoy la gente está reclamando a los gritos una mejora urgente en el poder adquisitivo. Bueno, claro. O sea, la gente está conforme con que no hay inflación o es poquita, pero no le alcanza la plata, digamos, hoy. Eso yo no sé en dónde lo ves vos. Si lo ves en las capas de abajo o lo ves en toda la sociedad. Mira, Darío, la frase que mejor resume todo es que se acabó el glamour del ajuste para todas las capas de la sociedad argentina. Claro. Sí, la motosierra ya entonces ya no es ya no atrae votos. No, pero además, viste esa sensación de que la casta eran los jubilados, ¿no? Sí. Entonces, es un poco difícil sostener el apoyo de alguien que te votó, ¿no? En primera y en segunda vuelta, que la está pasando mal y que ve que no hay recuperación del poder adquisitivo. Ahí está el punto central, ¿no? Por eso todas estas denuncias de corrupción, todos estos problemas políticos que tiene el gobierno son muy relevantes, pero no van a impactar aún en la figura del gobierno, sino hasta que la gente valore que la economía es un punto negativo. Sí. Si el gobierno por ahí mete un conejo en la galera y mejora el poder adquisitivo de la gente, va a tener otro horizonte electoral, pero mientras tanto eso no, yo al menos no lo estoy viendo. ¿Hay tiempo para eso? Y además te sumo a esta pregunta, lo que hay del otro lado, ¿qué es? Porque no veo... Mira, en el 2021... Sí. Alberto Fernández recibió un voto castigo fenomenal en el medio de la pandemia. Acordate, Cambiemos en aquella época eran, como hoy el peronismo, una bolsa de gato. Estaban todos peleados, no había unidad. Y sin embargo la sociedad le dio a Cambiemos en aquella elección el 41% de los votos. ¿Qué pasó con esa elección? Cambiemos se equivocó en la lectura. Pensaron que los habían votado y que ya eran gobierno 2 años antes. Claro. Y fue un error, porque después ganó Milei. Creo que hoy no estamos votando la alternancia a Milei. Lejos estamos de eso y de hecho, fíjate, en las últimas 5 elecciones intermedias, quienes las ganaron, nunca fue un pronóstico certero del que ganara la presidencia posteriormente. Así que yo te diría, esta elección es para mandarle mensajes de aprobado o de desaprobación al gobierno en materia económica, o bien para ordenar un poquito los liderazgos internos de los espacios políticos. No más que eso. Entonces, yo te diría que ahí es el gobierno y su economía es el tema central. Vuelvo al comienzo cuando empezaste diciendo que va a haber poca gente que vote. ¿Eso a quién beneficia? ¿Beneficia a los aparatos? ¿Beneficia al gobierno que vote menos gente? Mirá, lo que nosotros estamos notando, Darío, en los grandes centros urbanos de la Argentina, un mix de votantes de Bullrich de primera vuelta y de Milei de primera vuelta, que son los que están mucho más predispuestos a ausentarse en términos electorales. Así que yo te diría que hoy la falta de participación electoral va a beneficiar directamente al peronismo. Mira vos.
Qué título, me dejás. Estoy charlando con Gustavo Córdoba, que es uno de los grandes analistas políticos y consultores que tiene nuestro país. Gustavo, gracias por reencontrarte. Nos veremos, estamos en contacto. Un abrazo grande. A disposición, Darío. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchaste los datos, ¿no?, que daba Gustavo Córdoba, un nivel de abstención de gente que no le importa, no va a ir a votar, no sabe que hay que votar, importante, llamativo. Ya lo venimos viendo en otras provincias. La gente, no sé, está enojada con los políticos, tiene problemas, no le interesa ir a votar. Esto es grave, es riesgoso. Bueno, quedan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Separemos y volvemos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincias Servicios Financieros. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Hornos 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Bueno, ahí nos estamos yendo. Algunas noticias que te cuento de estas últimas horas de viernes. Si vas a viajar, tené cuidado, fíjate porque hay un paro de lo que tiene que ver con los controladores aéreos. Es un paro que ya se anunció, son un par de horas al mediodía, un par de horas a la tarde. Esto va a seguir, están reclamando medidas de ajuste salarial. Bueno, esto pasa en los aeropuertos de todo el país, así que mirá bien si tenés que viajar en las próximas horas. Otro gran tema que se viene, que ya empezó, ¿no?, con la difusión de este audio de quien era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Lo habrás escuchado los audios, las cosas que decía de los cobros de coima, Karina Milei, Lule Menem. Bueno, la novedad es que hace un ratito la policía lo encontró. A ver, lo encontró allí en Pilar, en un country, estaba arriba del auto, tenía
algo así como más de $200.000 encima llevaba. Mirá vos, Spanuolo. Y su teléfono celular, que fue secuestrado. Atención, porque ahí va a encontrar algunas cosas interesantes para la investigación. El juez Casanelo, que ya desde hoy a la mañana había empezado con los allanamientos. 15 allanamientos se hicieron en distintos lugares, entre ellos la Dirección Nacional de Discapacidad. Spanuolo, que era hasta hace poquito, porque lo echó ayer el gobierno, era el director de esta agencia, había dicho que había todo un esquema de corrupción para que los proveedores de la agencia pusieran un 8% más de lo que tienen que pagar. Eso iba a coimas, eso iba para Karina Milei, él decía en los audios 3% y el resto se repartía. Era el abogado de Milei, Spanuolo, uno de los abogados de Milei. Así que este va a ser otro gran tema que, como recién decía Gustavo Córdoba, ojo, porque estos temas, estos casos que explotan ahora en tiempos electorales, le pueden quitar votos al gobierno. Porque acá está nombrada la hermana del presidente, que dicho sea de paso no ha dicho nada todavía. No se expidió. Están hablando de que ella recibió un 3% de coima y no dijo nada. Bueno, nos vamos. Gracias a Javier Martínez, que está a cargo de los controles. Gracias a Matías Urtac, que es el productor periodístico de este programa. Y a Javier Pensic, que es el productor ejecutivo. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes a las 13, como siempre, para empezar a hacer En Foco. Que tengan un gran fin de semana.